Viaje a la Luna. Todo esto empezó tras el lanzamiento soviético del Sputnik, el 4 de octubre de 1957. Esto dio origen a la carrera espacial, esta entre medio de la Guerra Fría, competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró aproximadamente de 1957 a 1975. Sus raíces, las tensiones internacionales que siguieron de la Segunda Guerra Mundial. Dando como respuesta el discurso de John F. Kennedy, iremos a la Luna, en 1962. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Y desde ese momento se empezó a planear todo en cuanto al proyecto. Este proyecto se concretó en 1969 con el Apolo 11, despegando en Florida el 16 de julio de 1969 y aterrizando el 20 de julio del mismo mes, e invirtiendo más de $153 millones actuales. Aunque muchos dicen que no llegaron, y nuestra postura es la misma. Nosotros no creemos que hayan llegado a la Luna. ¿Por qué? Porque en las filmaciones se ve que en el espacio no hay estrellas. Y cuando llegan y ponen la bandera, se mueve onduladamente. Cuando en la Luna no hay atmósfera alguna para que haya brisa. Y de la calidad que haya sido la cámara, hubiera captado alguna estrella o un destello de luz. También hay muchas variaciones en las sombras, que no concuerdan. Pero sin embargo, otras personas dicen y afirman que sí llegamos por las muestras de rocas lunares y los reflectores que supuestamente los astronautas dejaron sobre la superficie lunar y que según los podemos ver desde la Tierra. El sistema solar. Es difícil precisar el origen, pero se cree que puede situarse hace unos 4.650 millones de años. ¿Cómo se formó? La teoría más aceptada es la teoría nebular, formulada en 1644 por los Descartes y perfeccionada por otros astrónomos, que dice que una inmensa nube de gas y polvo se contrajo a causa de la fuerza de gravedad por una supernova cercana. Debido a esto, comenzó a girar en gran velocidad y se fue aplanando. Por eso el sistema solar resulta ser más plano que esférico. La formación de planetas y satélites. Formado por la creciación de materia que se acumulaba alrededor de los trozos más grandes de la protonebulosa, tras una sucesión caótica de colisiones, fusiones y reconstrucciones, adquirieron sus características y se desplazaron hasta situarse en su posición actual. La zona más cercana del Sol era demasiado cálida para retener materiales ligeros, por eso los planetas más cercanos son pequeños y rocosos, mientras que los que están lejos son grandes y gaseosos. Pero el Sol es una excepción. La mayor parte de la materia se acumulaba en el centro. La presión era tan elevada que se inició una reacción nuclear, liberando energía y formando una estrella. El sistema solar cuenta con 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Plutón era parte del sistema solar, pero en 2006 lo clasificaron como un planeta enano. El sistema solar también cuenta con 175 satélites naturales o lunas, y se llaman así porque son cuerpos celestes que orbitan alrededor del planeta, generalmente más chico que el planeta que orbita. Pero para que todo esto empezara, se necesitó del Big Bang, la teoría de la formación del universo. Leyes de Kepler. Para explicar lo siguiente, me remontaré a la antigüedad, cuando los griegos astrónomos y matemáticos trataron de explicar el movimiento de los cuerpos celestes. Existían dos tipos de maneras de describirlos, con la teoría geocéntrica o heliocéntrica. Ambos sistemas se basaban en la idea de que los cuerpos celestes siempre se movían según un movimiento circular uniforme. 1600. Johannes Kepler. Un joven de 20 años fue a trabajar como ayudante matemático de Tycho Brahe, quien había estado recopilando bastantes datos astronómicos sobre la posición de los planetas. A la muerte de Brahe, y a partir de los datos recopilados, Kepler intentó obtener la órbita circular de Marte. Sin embargo, ningún círculo se ajustaba a las medidas,
En lugar de círculos, Kepler encontró que utilizando elipses, el ajuste con las observaciones era perfecto. Así surgieron las leyes de Kepler. Ley de órbitas, que surgió en 1609, y establece que todos los planetas se mueven alrededor del Sol, describiendo una trayectoria elíptica, y se necesitan de dos focos como puntos de referencia. Ley de áreas, 1609. Trata sobre la velocidad a la que se desplaza el planeta, las líneas que unen el planeta con el Sol. Barre áreas iguales en tiempos iguales. Quiere decir que la velocidad del planeta debe aumentar a medida que se acerque el Sol, así como si tuviera una fuerza el Sol para atraer a los planetas, englobando a la velocidad areolar, perihelio y afelio, donde el perihelio es el punto de la órbita del planeta más próximo al Sol y afelio es el punto de la órbita del planeta más alejado del Sol. Ley de los periodos, 1918. Básicamente, relaciona los periodos de los planetas, es decir, lo que tardan en completar una vuelta alrededor del Sol, con sus radios medios. Hace que los planetas se muevan tanto despacio cuanto mayor es su órbita. Estas se pueden utilizar con cualquier cuerpo que orbite alrededor del Sol, ya sea planetas, asteroides o cometas. Y esto fue Kepler. Leyes de Newton. Isaac Newton fue un físico y matemático inglés de los siglos XVII y XVIII, hijo de campesinos puritanos. Su nacimiento fue traumático y vino al mundo tan flaco y débil que supusieron que no viviría demasiado. Sin embargo, creció para ser un niño excéntrico, de talentos tempranos para la matemática y la filosofía natural, reconocido por sus obras más importantes, que son las siguientes. Estas se dicen que se crearon gracias a que antes ya había descubierto la ley de gravitación universal por una manzana que le cayó de un árbol supuestamente. Estas leyes son tres principios fundamentales sobre los que se sostiene la mecánica clásica, una rama de física, y fueron postuladas en Principios Matemáticos de la Filosofía Natural en 1687. Ley de la inercia. Quiere decir que un objeto que se desplaza o que está en reposo no puede alterar dicho estado, a menos que se le aplique algún tipo de fuerza. Y dice que el movimiento es una dimensión vectorial y que es posible calcular la aceleración a partir de la velocidad inicial y la final. Propone que las cosas en movimiento tienden siempre a desplazarse en una trayectoria recta y uniforme, representada por la bicicleta autónoma. El pedaleo de una bicicleta permite que la misma continúe avanzando varios metros sin tener que pedalear, gracias a la inercia producida por el pedaleo inicial. Ley fundamental de la dinámica. Dice que la aceleración de un objeto en movimiento responde siempre a la cantidad de fuerza que se aplica en un momento dado para modificar su trayectoria o velocidad. De ahí nace la fórmula fuerza igual a masa por aceleración, es decir, una fuerza neta actúa sobre un cuerpo de masa constante y le proporciona una aceleración determinada. Jugando golf. En un juego de golf, la aceleración de la pelota es proporcional a la fuerza aplicada con el palo e inversamente proporcional a su masa. En el trayecto influye la fuerza del aire, que puede causar un pequeño cambio en su dirección. Ley de acción y reacción. La última, pero no menos importante, quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Siempre que se ejerce una fuerza sobre un objeto, este ejerce una fuerza semejante en dirección contraria y de igual intensidad. Por lo que si dos objetos interactúan, la fuerza ejercida uno sobre el otro será igual en magnitud a la ejercida por el otro sobre el cuerpo primero, pero de signo opuesto. Se representa al golpear un clavo con un martillo. El clavo ejerce una fuerza contraria que hace que el martillo rebote hacia atrás. Movimiento rectilíneo uniforme. El que descubrió el movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, fue el gran matemático Galileo Galilei, entre los siglos XVI y XVII. Los descubrió por varios experimentos que hizo, pero le costó mucho hacer que la sociedad entendiera esto, porque la Iglesia apoyaba fuertemente la teoría de Aristóteles acerca de la caída libre, pero al igual muy fuertemente criticada. Galileo consideraba que era más importante descubrir el movimiento que averiguar sus causas.
y se centró en explicar los principios matemáticos del MRU. El movimiento rectilíneo uniforme es cuando un cuerpo se mueve de tal modo que su velocidad permanece constante en el tiempo. Se dice que describe un movimiento rectilíneo uniforme y siempre va a dar una velocidad constante. Y la MRU se puede calcular con las siguientes fórmulas: distancia igual a velocidad por tiempo, velocidad igual a distancia sobre tiempo, tiempo igual a distancia sobre velocidad. Para entenderlo mejor, un ejemplo: un tren sale de París a las 6 y llega a las 8. Su recorrido es en línea recta. La distancia entre la estación de París y la estación de Lyon es de 400 kilómetros. El tren siempre va a la misma velocidad, sin acelerar ni frenar, hasta llegar a su destino. ¿A qué velocidad va el tren? Esto nos da un igual a distancia es igual a 400 kilómetros. Tiempo, 8 horas menos 6 horas da igual a 2 horas. 400 kilómetros entre 2 horas es igual a 200 kilómetros entre hora. La respuesta es que el tren va a 200 kilómetros por hora. Entonces, esto sería todo por movimiento rectilíneo uniforme. Aceleración. Así la velocidad, la aceleración, fue inventada por el físico matemático Isaac Newton, del que ya hablamos. La aceleración describe el cambio de velocidad a través del tiempo, ya sea en magnitud, dirección o sentido. Les mostraremos un video de un Bugatti para mostrar esta situación. El Bugatti presentado tenía una velocidad inicial de 0 y finalizó con una velocidad de 400 km por hora, todo esto en 42 segundos. Ahora utilizaremos la fórmula de la aceleración, que es aceleración igual a velocidad inicial menos velocidad final entre tiempo, por lo que velocidad final 400 km por hora menos 0 km, y esto lo dividiremos entre 42 segundos. Entonces, la aceleración del Bugatti es de 9.52 metros sobre segundo. Despejes. ¿Qué es despejar? Despejar es un proceso que consiste en modificar una ecuación hasta que la variable o incógnita que uno necesite quede aislada en uno de los miembros de la igualdad. Ahora conozcamos las partes, ya sea de una ecuación, problema o fórmula, para poderla identificar mejor. Fuerza igual a masa por aceleración. Primer paso. Identifiquemos o seleccionemos la variable que deseamos despejar. Despejemos A. Segundo paso. Para poder despejar tenemos que pasar las variables que ya no utilizaremos al primer miembro, ya que la variable a despejar está en el primer miembro. Cabe recordar que se debe cumplir las siguientes reglas. Si la variable está sumando, pasará restando. Si la variable está restando, pasará sumando. Si la variable está multiplicando, pasará dividiendo. Y si está dividiendo, pasará multiplicando. A está a la derecha del igual, es decir, el segundo término. Y la incógnita debe ir en el primer término. Debemos cambiarlos. Así, todo el segundo término pasa al primero y el primero al segundo miembro. Ahora, A está en el primero y M, que está multiplicando, pasa a dividir al segundo. Entonces queda F sobre M. Vectores.
fueron inventados por William Rowan Hamilton, matemático irlandés. En el siglo XIX, pretendió aportar a los escalares y vectores fue buscar formas de extender los números complejos, que posibilitan, en cierta manera, medir puntos en un plano. La extensión del plano complejo a las 3 dimensiones a través de los cuaterniones, que son una extensión de los números reales. Los vectores quedan totalmente definidos con un módulo, una dirección y un sentido. En el caso de la fuerza, la velocidad y el desplazamiento. En estas magnitudes es necesario especificar hacia dónde se dirigen y en algunos casos dónde se encuentran aplicadas. Todas las magnitudes vectoriales se representan gráficamente mediante vectores, que simbolizan a través de una flecha. Nos sirven para representar una magnitud física como la velocidad o la fuerza. ¿Por qué? Pues porque estas magnitudes tienen un punto de aplicación, un sentido y un valor. Y esto sería vectores.